Buenas tardes a todos. Me da tanto gusto que estemos juntos, me está llenando el corazón de mucha emoción el poder compartir con ustedes algunas ideas de algo que muy probablemente pocos conocemos, pero estoy muy seguro que después de que ustedes me acompañen en esta aventura van a sentir algo en su corazón y en su espíritu que les va a cambiar. Quiero invitarles a vivir conmigo una experiencia natural de una travesía que es probablemente la más espectacular de todo este planeta. Estos organismos existen en todo el mundo. Hay poblaciones de estas mariposas en todos los continentes. Pero solamente aquí en México pasa algo que es tan espectacular que, si me lo permiten, les voy a contar toda esta historia. Como todo agrónomo, como un biólogo, el poder conocer y visitar los ecosistemas del mundo y de México es un verdadero privilegio y es un regalo. Una playa, una selva, un desierto, cada uno de estos ecosistemas tiene una magia y tiene una vida muy importante. Pero todos estos sistemas, todos estos ambientes naturales nos brindan a nosotros muchos servicios que muy pocas veces nos damos cuenta. De todos esos ecosistemas, hay uno que a mí realmente me fascina, me apasiona, y cada vez que yo tengo oportunidad de visitarlo, me llena el corazón de alegría. Es este ecosistema que les presento aquí. Lo tenemos bastante cerca de nosotros. Corresponde a los bosques del eje neovolcánico de México. Este ecosistema es muy especial porque provee de servicios ecosistémicos a las poblaciones de seres humanos, incluyendo a la gran Ciudad de México, donde les llega mucha agua y oxígeno de estos bosques. Pero además les quiero contar algo que es tan fantástico, que si ustedes ven esta foto y ven esta foto que les voy a mostrar ahora, es el mismo lugar. Cada noviembre llegan millones de mariposas monarca que llenan el cielo de anaranjado y llegan a estos lugares. Durante muchísimo tiempo no se sabía aquí en México de dónde venían estas mariposas, pero solamente se sabía que coincidía con el 1 y con el 2 de noviembre, que es más o menos la fecha en la que estas mariposas llegan, y coincide con el Día de los Muertos. Investigadores en Canadá y en Estados Unidos les perdían el rastro, porque cada octubre de pronto las mariposas desaparecían y no se sabía dónde iban. Entonces, había un misterio allá y había un misterio acá. No fue sino hasta el año de 1975 cuando hubo una primera aproximación de dónde estaban estas mariposas. Por alguna razón que todavía no conocemos por completo, las mariposas llegan y se perchan en los árboles de oyamel que están dentro de la reserva de la biosfera mariposa monarca. Se puede ver espectáculos como este, se puede ver árboles llenos y repletos de mariposas. Si no han tenido oportunidad de ir a este lugar, les invito para que vengan y que lo conozcan. Es de ustedes, es de todos los mexicanos. Y como esto es de ustedes, les invito a que me ayuden a cuidarlo. Como les contaba, fue sino hasta el año de 1975, en enero, cuando esta persona, que se llama Catalina Aguado, junto con su esposo Ken Brugger, llegaron al Cerro Pelón y descubrieron el lugar donde llegaban millones de mariposas monarca y formaban sus colonias en estos árboles, como les mostré en las fotos anteriores. Se han llevado a cabo muchas investigaciones, hay muchísimos misterios, y permítame comentarles qué es lo que conocemos hasta ahora. Quiero que me sigan en este mapa y vamos a empezar en el punto azul, que es donde estamos nosotros. Bueno, no exacto donde estamos, pero esto es cerca de Zitácuaro, igual en Michoacán. En marzo, las mariposas monarca se empiezan a aparear, empieza a hacer más calor
y empiezan a hacerse los días un poquito más largos. Nosotros no lo percibimos tan fácilmente, pero las mariposas sí. Y esta es la señal que sienten para aparearse y empezar a viajar de vuelta hacia el sur de los Estados Unidos. Si ustedes van siguiendo las flechas, desde el punto azul hay unas flechas que van hacia el norte y van a llegar al sur de Texas. Y coincide justamente con el inicio de la primavera, que es cuando están muchas plantas de algodoncillo disponibles para que las mariposas pongan ahí sus huevos. Cabe mencionar que son las únicas plantas que comen las orugas de mariposa. No comen maíz, no comen hojas de plátano, no comen hojas de ninguna otra cosa, solamente comen hojas de algodoncillo. Entonces, continuamos con el viaje y estas mariposas que llegaron al sur de Texas ponen los huevos de la primera generación. Esta primera generación continúa viajando más hacia el norte y esta primera generación vive de 5 a 7 semanas. Eso es muy importante tomar en cuenta porque los ciclos que manejan los insectos no son tan generosos como nosotros. En nuestra vida tenemos más días, menos días, no pasa nada, pero en ellos los ciclos son muy marcados porque dependen de la disponibilidad de alimento y del clima. Llega la segunda generación que ya está ocupando casi la parte central de los Estados Unidos y continúa viajando hacia el norte. En este momento, ya más o menos estamos en julio, ¿sí? En este momento, estas mariposas ponen los huevos de la segunda generación, que también vive de 5 a 7 semanas. Y continúan viajando y llegan casi ya a los grandes lagos en Estados Unidos. La tercera generación nace y también cumple 5 a 7 semanas. Estamos llegando ya a octubre, septiembre-octubre. Se ponen los huevos de la cuarta generación y en este momento ya toda la geografía de los Estados Unidos tiene poblaciones de mariposas. Y entonces la cuarta generación nace casi en el inicio del otoño de Estados Unidos y de Canadá, que coincide con los días más cortitos y ya empieza a ser más frío. Entonces las mariposas empiezan a sentir, es momento de irnos de aquí. Va a caer la nieve, va a hacer mucho frío, se nos va a acabar el alimento, pues vámonos. Imagínense, ¿a dónde creen que llegan? Vuelven a llegar a los mismos bosques donde estuvieron sus tatarabuelas. No podemos comprender todavía la magnitud de este fenómeno, pero es una cosa impresionante que solamente hacen estas mariposas. No lo hacen ni las tortugas, no lo hacen ni las ballenas, no lo hacen ni los salmones que son migratorios. Solamente estas, y además es una migración de generaciones. No es la misma que llegó, que se fue y que volvió. La forma en la que se estima la cantidad de mariposas que llega a México cada año es midiendo la superficie del bosque. Si ustedes vieron las fotos donde estaban perchadas en los árboles, se mide cuántas hectáreas están cubiertas por mariposas y se puede tener una estimación de cuántas llegaron cada año. Si ustedes se fijan, a partir del año 2007, parece que hay una tendencia a la baja. Se va que sube un poquito, baja un poquito, sube un poquito, pero por lo general está bajando. Entonces, ¿qué nos da a pensar esto? Que hay algunas cosas que están pasando que hacen que haya menos mariposas. Y ahí es donde viene el problema. Nosotros estamos cambiando los ecosistemas de tal manera que estamos afectando las poblaciones de las mariposas. Las mariposas resultan como un indicador de que estamos alterando nuestro ecosistema de una forma muy, muy rápida. Les contaba que las únicas plantas que comen las mariposas son los algodoncillos, y aquí está uno de los primeros problemas. Esos algodoncillos son las plantas que están ahí entre el maíz. Los cultivos transgénicos se han vuelto cada vez más atractivos porque producen más, pero son cultivos que requieren más químicos y más productos para combatir a las plagas y por supuesto se puede aplicar muchos herbicidas. Estos herbicidas matan esas plantas que son las únicas fuentes de alimento de las mariposas. Entonces, ahí empieza a ver nuestra influencia sobre la naturaleza. Si nosotros cada vez consumimos más maíz de este tipo de maíz, cada vez habrá menos superficie donde las mariposas puedan tener su comida. Después de toda esta historia en Estados Unidos, que es donde se reproducen las mariposas, venimos a México. Imagínense la importancia de esos bosques.
Toda la población de las mariposas está en un momento en el año aquí en México. Y pasa lo que están viendo en esta figura. Hay una extracción maderera, se está extrayendo la madera, eso está pasando en todo el estado, se continúa expandiendo el cultivo agrícola del que sea, se continúa talando los bosques y no nos estamos dando cuenta de todo el beneficio que nos está dando la naturaleza, no nos damos cuenta de todo el agua que sale de esos bosques. Bajo un cultivo de aguacate, el cultivo de aguacate chupa agua, a diferencia de un bosque que absorbe el agua. Entonces tiene que haber un equilibrio, no podemos continuar expandiéndonos con todos estos cultivos agrícolas sin un plan. Imagínense que cada vez es más frecuente esto. Las mariposas dependen de la cobertura forestal y de la densidad del bosque para formar sus colonias, porque el bosque les protege que sea ni muy frío ni mucho calor. Si es que cada vez hay menos árboles, significa que cada vez las mariposas tendrán exposición a más extremos de temperatura. ¿Qué hay que hacer? Ya les he pintado el panorama muy negativo. La propuesta que les vengo a traer es que nos inspiremos justamente en las mariposas. Inspírate en la mariposa para cambiar tus acciones. Inspírate en lo que haces cada día, porque al fin y al cabo lo que les pasa a las mariposas nos pasa a nosotros. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. ¿Qué acaso porque somos latinos no podemos hacer las cosas bien? Tenemos que hacer las cosas bien. Tienes que hacer las cosas bien. Somos agentes de cambio. Y entonces, si es que continuamos haciendo lo mismo, seguimos afectando de la misma manera. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tienes que hacerte responsable de lo que haces y no echarle la culpa al otro. Así como les cuento que viajan tanto, son tan resistentes, tan tenaces para llegar siempre a los mismos bosques, tenemos que mantenernos con la convicción de que vamos a hacer las cosas mejor. Tienes que resistir, así te tilden de loco porque ya no tiras basura. Así te tilden de loco porque ya estás recolectando tus orgánicos y estás guardando acá. Si ya no pides popote en el restaurante, tienes que ser muy resistente para mantener esas convicciones. Hay que cambiar los hábitos de consumo. Si es que vemos que hay menos mariposas, significa que estamos produciendo nuestros alimentos con más químicos. Si es que hay más mariposas, significa que estamos produciendo nuestros alimentos de una mejor manera y una manera más saludable. Tienes que ser fuerte. Las mariposas son fuertes. Nosotros tenemos que ser fuertes. Tenemos que dejar de echarle la culpa a los demás si nos va mal a nosotros en la vida. La fortaleza la llevamos nosotros juntos. Pensamos muchas veces que a otro le toca cambiar. Yo estoy haciendo las cosas muy bien. Al contrario, tenemos que darnos cuenta de qué es lo que nosotros hacemos mal y ser solidarios con los demás. Cuando los visitantes llegan a estos santuarios, cada vez te das cuenta de lo aislados que estamos de la naturaleza. Pensamos que la naturaleza está ahí para darnos un show. Vez con vez vemos a las personas que mientras más cerca se pongan de las mariposas y se tomen la selfie ahí, es mejor. Es momento de que nos hagamos responsables de las cosas que hacemos mal. La naturaleza no está para darnos un show. La naturaleza es tan generosa que nos da todo sin pedirnos nada a cambio. Tienes que pensar qué es lo que estás haciendo tú para retribuirle. De la misma manera en la que las mariposas llegan a los mismos bosques, son leales con su lugar, aman su lugar, tenemos que amar lo que tenemos. Nadie cuida lo que no ama y al contrario, cuidas lo que amas. Los bosques, la naturaleza, son nuestro mejor baluarte. Tenemos que amarlos y cuidarlos. Al fin del día, lo que vamos a lograr es que las generaciones futuras vean nuestro ejemplo y que a través de nuestro ejemplo continúen haciendo las cosas mejor.
Tenemos que hacer lo que sea para que nuestros hijos, nietos y todas las generaciones que vengan puedan seguir viendo a las mariposas venir a México año con año. Nuestra responsabilidad es la más importante herramienta que nosotros podemos tener para poder lograr el cambio. Es momento de romper fronteras. Es momento de romper muros. Las generaciones que vienen, al tomar nuestro ejemplo, tienen que saber que estas mariposas nos muestran el ejemplo de cómo hacerlo. Son un puente que une 3 países. Vayámonos en contra de las ideas que estamos recibiendo agresivamente de los medios de otros países y todo, y hagamos puentes, rompamos muros. Al fin y al cabo, lo que va a pasar es que nosotros somos la única esperanza de las mariposas, y las mariposas son nuestra esperanza también. Muchas gracias.